¿Cómo están, Padawans de la ciencia? ¿Ya terminaron su tarea? Hasta que escucho que están diciendo que no. Así que vamos a resolver algunos de los problemas que tienen que hacer. Vamos a comenzar con el problema que a mi gusto es uno de los más interesantes. Ese problema en realidad es parte de una de sus prácticas de laboratorio. Cuando lo hacen en el laboratorio es un poquito más sencillo de observar qué es lo que está pasando. La idea que nos plantea el libro de Física para la Ciencia y la Tecnología de Tipler Mosca es que tenemos dos péndulos inicialmente descargados. Ambas masas son neutras. La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo mis dos objetos, llego con un objeto cargado, los toco, los separo y entonces estos dos objetos van a tener la misma carga? En ese momento se separan. Yo quiero saber, en caso de que tengo la habilidad de medir el ángulo que está formando mi cuerda con la vertical y la longitud de la cuerda, ¿a cuánto equivale la carga total que estoy almacenando en mis objetos? Vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, muchachos. Después de explicar cómo comenzaba el problema, llegamos a la siguiente condición. Tenemos aquí nuestra esferita de masa M y carga Q. Tenemos acá otra esferita de masa M y de carga Q. Y sabemos que el ángulo que forma cada una con la horizontal, con la vertical, es θ. Con base en esta información, nosotros además conocemos la longitud de la cuerda. Con base en esta información, nosotros necesitamos determinar cuál es la longitud de la carga Q. Ahora además, yo necesito encontrar que esa carga debe ser igual a 2L por el seno del ángulo por la raíz de la masa por la gravedad por la tangente del ángulo entre la constante K, donde esa constante K es la constante de Coulomb. La pregunta, muchachos, es la siguiente. ¿Cómo le hago para yo, a partir de la información que me está dando el problema, encontrar que la expresión para la carga es esta de aquí? Primero, hay que reconocer la siguiente información. El problema me dice que yo conozco o puedo conocer la longitud L, la masa de las esferas y el ángulo θ. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues midiéndolas. El problema lo que trata es de que yo llegue a una expresión general. Yo bien podría meterle valores al ángulo, a la longitud y a la masa. Y lo vamos a hacer más adelante. De hecho, es el inciso B del problema, tratar de encontrar ese valor numérico. Pero primero yo quiero saber si yo sé que soy capaz, que puedo medir ese ángulo, que puedo medir esa longitud y que puedo medir esa masa, yo puedo encontrar siempre cuál va a ser el valor de la carga. ¿Cómo le hago? Primera idea que siempre me gusta platicar con ustedes. Nunca traten de llegar de un solo paso en problemas de este estilo, del planteamiento del problema a la solución. Siempre es primero analizar un poquito qué es lo que está pasando. Entonces, nos centramos en el ejercicio. Tenemos dos esferas que se están repeliendo entre sí. ¿Cómo sé que se están repeliendo? Porque si no existiera ahí una fuerza de repulsión, las dos cargas, debido a la acción de la gravedad,
bueno, las dos esferas de masa m, debido a la acción de la gravedad, estarían juntas una con otra. ¿Por qué no terminan de caer a la Tierra? Pues no terminarán de caer a la Tierra porque están sostenidas por una cuerda de longitud L. Esa cuerda tiene una fuerza de tensión que impide que las esferas de masa m caigan. Si se fijan, cuando yo estoy analizando el problema, repito mucho una palabra, fuerza. Y habíamos platicado que cuando estamos hablando de fuerzas, siempre me conviene ver qué pasa en el diagrama de cuerpo libre. Por lo pronto puedo hacer lo siguiente. Elijo una de las dos cargas. Me va a dar igual cuál escojo, porque las dos tienen el mismo valor de la carga Q. Entonces yo hago lo siguiente. Voy a elegir esta. Y sobre esta voy a dibujar un plano cartesiano. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Recordamos que habíamos dicho que el diagrama de cuerpo libre no es otra cosa que pintar un plano cartesiano, poner en el centro del plano cartesiano el objeto sobre el cual se están ejerciendo todas las fuerzas, en este caso mi esferita de carga Q, y luego pintar cuáles son las fuerzas que se están ejerciendo sobre él. Por ejemplo, aquí yo tengo una fuerza de tensión que va en la misma dirección que la cuerda. Tengo un peso que apunta justo hacia abajo, otra vez hacia el centro de la Tierra. Esa fuerza, ese peso va en la dirección de la gravedad. Y hay otra fuerza. Si solo existieran estas dos fuerzas, la tensión estaría haciendo que esta carga se moviera en esta dirección. Pero vemos que no es así. ¿Cuál es la fuerza que me falta? La de repulsión. Esta fuerza de repulsión. Y esa fuerza de repulsión está originada ¿por qué? Por la fuerza de repulsión de Coulomb, es decir, es una fuerza eléctrica. Esas fuerzas las voy a representar acá abajo. Aquí hay una tensión. Aquí hay un peso. Y aquí hay una fuerza eléctrica. Ahora, notemos una parte importante de nuestro ejercicio. En este caso, yo conozco este ángulo teta. Fíjense que este ángulo y este ángulo deben ser el mismo porque son opuestos por el vértice. Entonces yo sé que aquí tengo un ángulo teta. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, ¿yo cómo trabajo con el diagrama de cuerpo libre? Pues vamos a notar lo siguiente. ¿En qué estado se encuentran la carga Q que tengo de un lado y la que tengo del otro? Si dijeron que ambas están en reposo, respondieron bien. Ambas están en reposo. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria de fuerzas que está actuando sobre cada una de mis masas o cada una de mis esferitas es igual a 0. Entonces yo tengo esta condición. La fuerza total, recordemos que la fuerza es un vector, es igual a 0. Y como es un vector, yo sé entonces que la fuerza total en X tiene que ser igual a 0 y que la fuerza total en Y tiene que ser igual a 0. Esto de aquí va a ser una condición bastante importante. Vamos a ver por qué. Porque en este caso yo tengo que la fuerza total en X, ¿quién va a ser? Va a ser la tensión en X y la fuerza eléctrica. Y la suma de ambas tiene que ser igual a 0. Ahora me fijo aquí. Yo sé que aquí yo tengo esta de aquí. Es mi tensión en X. Esta de aquí
es la tensión en Y. Una vez que yo descompongo este vector que está aquí en rojo, mi vector tensión que está aquí en rojo lo descompongo en sus componentes cartesianas, obtengo que puedo tener su componente en X, que le llamo Tx, y su componente en Y, que le llamo Ty. Muy bien. Entonces, la tensión en X, ¿hacia qué dirección del eje X apunta? ¿Hacia lo positivo o a lo negativo? Cierto, apunta hacia lo positivo, por lo tanto, le dejo el signo positivo. Mientras que la fuerza eléctrica apunta en la dirección negativa, por lo tanto, debo ponerle signo negativo. Notemos una parte muy importante de esta ecuación que estoy poniendo. A diferencia de esta ecuación que yo estoy marcando acá, esta es una ecuación vectorial. Es decir, estoy hablando de vectores. Mientras que acá solo estoy hablando para una de las componentes de esta fuerza. Entonces, como es solo una de las componentes, estoy hablando solamente de un número. Lo que hay en cada entrada de un vector, al final del día, es solamente un número. Entonces, de aquí yo sé que como esa fuerza total en X es igual a 0, la tensión en X debe ser igual a la fuerza eléctrica. Y entonces, ¿cómo le hago para conocer la tensión en X? Voy a pintar este triangulito que se está formando. Aquí tengo el ángulo θ, aquí tengo la tensión en Y, aquí tengo la tensión en X y aquí tengo la tensión T. Pues fíjense que si yo calculo el seno del ángulo, seno de θ, va a ser igual a cateto opuesto, es decir, Tx entre hipotenusa. Y por lo tanto Tx tiene que ser la tensión por el seno de θ. De aquí yo obtengo entonces que la tensión por el seno de θ es igual a la fuerza eléctrica. Esta ecuación de aquí es importante porque ya estoy relacionando algunas de las cosas que me interesan, la tensión y el ángulo. Ahora además, puedo fijarme que aquí yo tengo que la tensión por el seno del ángulo es igual a la constante K por la fuerza eléctrica que hay entre estas dos cargas de aquí. Están separadas una distancia R. Entonces yo sé que la fuerza de Coulomb es la constante K por la carga 1 por la carga 2, que en este caso ambas tienen el mismo valor. Por lo tanto, Q por Q me da Q cuadrada. Entre la distancia que los separa. La distancia que los separa es R y es la distancia que los separa al cuadrado. Fíjense que a mí lo que me interesaba era conocer cuánto vale la carga Q. Aquí yo solo tengo que despejar y me fijo que la tensión por el seno del ángulo θ por R al cuadrado entre Q, entre la constante K, perdón, es igual a Q cuadrada. Yo puedo quitar este cuadrado y sacarle raíz a ambos términos. Al momento que yo saco raíz a ambos términos, obtengo lo siguiente, y por lo tanto la carga Q va a ser igual a R multiplicando a la raíz cuadrada de T por el seno de θ entre la constante K. Ahora sí, esto de aquí está más cerca de ser la solución que lo que tenía al principio. Hasta este punto vamos a ver cómo procedí. Yo no tenía la menor idea de cómo obtener este valor de la carga Q. Así que hice lo que me pareció obvio. El único lugar donde aparece la carga Q es en la fuerza eléctrica. Y yo sabía de entrada que la fuerza eléctrica que había entre las dos cargas iba a ser la constante K por Q cuadrada entre R al cuadrado. Cuando analicé el problema de entrada me fijé que había una palabra que repetía mucho al momento de ver qué estaba pasando. Y hablé de que había una fuerza de tensión y hablé de que se estaban repeliendo debido a una fuerza de repulsión y que esa fuerza de repulsión era la fuerza eléctrica.
Y entonces eso me dio el sentido de que yo tenía que trabajar con fuerzas. Y si yo trabajaba con fuerzas me convenía, por hacer las cosas más simples para mí, trabajar con el diagrama de cuerpo libre. Luego me di cuenta que el diagrama de cuerpo libre me decía cuáles eran las fuerzas que estaban actuando ahí, pero había una condición extra, que yo sabía que mi objeto estaba en equilibrio y por lo tanto la suma de las fuerzas tenía que ser igual a 0. Así yo llegué a esta ecuación. De ese modo pude relacionar la fuerza eléctrica con la tensión y llegué a esta ecuación en la que ya tengo una expresión para mi carga Q. Sin embargo, me fijo que mi carga Q está en términos de algo que yo no sé cómo medir. El problema inicial me dice que yo sé cómo medir el ángulo, sé cómo medir la longitud y sé cómo medir la masa, pero no sé cómo medir la fuerza de tensión. Entonces, debe haber otra forma en la que yo encuentre la tensión. Pues fíjense que para encontrar la expresión para Q utilicé esta ecuación de aquí. Me falta estudiar qué pasa con esa. Pues yo me vengo por acá y me fijo que la fuerza total en Y tiene que ser igual a 0. Y en Y yo solamente tengo dos fuerzas, la tensión en y el peso. Fíjense que la tensión en Y apunta hacia el eje positivo, hacia la dirección positiva del eje Y. Por lo tanto, le dejo su signo positivo. Mientras que el peso apunta en la dirección negativa del eje Y. Así que le pongo signo negativo. De aquí obtengo yo que la tensión en Y tiene que ser igual al peso. Fíjense que la tensión en Y la puedo calcular igualito que como hice para la tensión en X. Si yo me fijo en el coseno del ángulo, voy a obtener que esto es cateto adyacente, es decir, T sub Y entre T, y por lo tanto T sub Y tiene que ser igual a T por el coseno del ángulo. De aquí obtengo entonces que la tensión por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. Y entonces la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad entre el coseno del ángulo. Esta ecuación de aquí es importante porque fíjense que este valor de T es el que yo estaba buscando para meter acá. Y entonces ahora obtengo que mi carga Q va a ser igual a R por la raíz cuadrada de la tensión que es mg entre el coseno de teta por el seno de teta entre K. Fíjense que lo único que hice fue sustituir este valor de aquí, que no es otra cosa más que el valor de T. Y entonces aquí yo obtengo que la carga Q va a ser igual a R por la raíz cuadrada de la masa por la gravedad, seno de teta entre el coseno de teta es la tangente de teta, entre K. Fíjense ahora que este resultado que estoy obteniendo aquí se parece montones a este resultado que tengo acá. La única diferencia que tengo aún es este. Mientras que aquí yo tengo 2L por el seno de teta, abajo yo tengo R. Vamos a trabajar entonces con eso. ¿Cuánto vale esa famosa R en términos de la longitud, del ángulo o de la masa? Pues vengo y me fijo en este dibujo que tengo originalmente. Podemos ver que este lado que yo tengo hasta aquí, ¿cuánto debe valer? Pues aquí yo tengo la mitad de R y aquí yo tengo la mitad de R. Voy a trabajar con ese triangulito adelante. Aquí tengo el ángulo teta, aquí tengo la longitud L y sé que este lado mide R sobre 2. Vamos a ver. Si yo calculo el seno del ángulo teta, yo me fijo que el seno del ángulo teta va a ser igual a R sobre 2 entre la hipotenusa, entre L. Es decir, esto va a ser igual a R entre 2L. Por lo tanto, R va a ser igual a 2 veces L que multiplica al seno de teta. Ahora sí, sustituyendo
el valor de R en Q, obtengo lo siguiente. Obtengo que Q va a ser igual a R, pero yo ya sé que R es igual a 2L por el seno de teta, por la raíz de la masa por la gravedad por la tangente del ángulo teta sobre la constante K. Y este es el resultado que quería encontrar, mis padawans. Por lo tanto, he terminado el problema. La siguiente parte del ejercicio era saber qué pasaba cuando yo le metía valores numéricos. Es decir, me dice cuánto debe valer Q en el caso en que M es igual a 10 gramos, que L es igual a 50 centímetros y que el ángulo es igual a 10 grados. ¿Qué me conviene hacer en ese caso? Fíjense que mi constante K yo sé que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, en este caso general, a mí siempre me conviene dejar las unidades en términos de las de mi constante. Es decir, yo voy a sustituir la masa como 10 entre 1000 para saber cuánto equivale en kilogramos. Es decir, 0.01 kilogramos. La longitud va a ser igual a 0.5 metros y el ángulo va a ser de 10 grados. Esta información yo la voy a sustituir en esta ecuación de aquí y voy a obtener un resultado numérico. Fíjense que en general es más fácil trabajar así que si al principio yo hubiera tratado de encontrar cuánto valía Tx. No hubiera podido encontrar la relación que había entre Tx y la fuerza eléctrica. Esto no lo hubiera podido hacer si yo hubiera tomado desde el principio valores numéricos. Entonces a mí me hubiera convenido primero encontrar cuánto valía la tensión en Y y saber que esto iba a ser igual al peso. Entonces yo me voy a fijar que la tensión en Y era T por el coseno del ángulo teta y que esto iba a ser igual a 0.01 kilogramos que multiplicaba a 9.8 metros por segundo al cuadrado y que entonces la tensión tenía que ser 0.01 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado entre el coseno de 10 grados. De ahí yo iba a obtener que eso era igual a 0.099 newtons. Y ahora sí, hubiera sabido que la tensión en X era igual a la fuerza eléctrica, pero además yo sabía que la tensión en X iba a ser la tensión por el seno del ángulo igual a la fuerza eléctrica, donde la fuerza eléctrica era la constante K por Q cuadrada entre la distancia R al cuadrado. Y ahora me hubiera tocado sustituir todo esto, Q igual a R cuadrada por T por el seno de teta entre la constante K. Y todo eso tenía que ser igual entonces a R cuadrada, que aún no sé cuánto vale, tendrá que calcularlo aparte, por la tensión T que vale 0.099 newtons por el seno de 10 grados entre la constante K que son 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. Y luego tendrá que calcular también utilizando de forma numérica cuánto vale esta R cuadrada, esta de aquí. Y pues básicamente mi problema se vuelve mucho más complicado, más tedioso y con muchas más posibilidades de equivocarme. Además que cuando yo hago este procedimiento y estoy sustituyendo los valores numéricos desde el principio, es muy difícil encontrar, en caso de haberme equivocado, cuál fue exactamente el punto en el que me equivoqué,
porque no sé a qué corresponde cada número exactamente. Esto va ocasionando que cada vez me vaya equivocando. Además, se pueden cometer errores si no son cuidadosos en las unidades. Fíjense que cuando sustituimos en la expresión que yo había encontrado acá, no tengo que ser cuidadoso con las unidades más que en el último paso, en el de la sustitución. Es importante ser cuidadoso, sí, pero no me desgasto tanto ni la libreta, ni el lápiz, ni mi atención, ni mi tiempo trabajando en mano en cosas que se pueden hacer de una manera más fácil. Entonces el inciso B bastaba con sustituir acá, en lugar de hacer todos estos procedimientos numéricos y tiempo de cómputo en la calculadora que van a tener que hacer, por sustituir una sola vez en esta expresión. Bueno, por mi parte sería todo por el video de hoy. Espero que quede claro. Si tienen alguna duda sobre cómo se resolvió el ejercicio, por favor háganmelo saber, ya sea que lo pongan aquí en los comentarios o que manden correo, que me manden a mi correo personal o que me manden un mensaje de WhatsApp. Entonces, estamos al pendiente de cualquier pregunta que puedan tener. Otra vez, lo importante es tratar de solucionar las cosas. Revisen cómo hice el ejercicio, si entienden todos los pasos, qué parte no queda clara. Traten de cuestionar todo lo que yo voy haciendo al encontrar la solución. Yo voy tratando de dar un método para que puedan resolver cualquiera, pero siempre conviene que ustedes se vayan conociendo ustedes mismos y sepan cómo entienden mejor ustedes las cosas. Nuevamente, el hecho de que yo diga que las cosas son de un modo no significa que tengan que ser así. Así que yo les recomiendo siempre cuestionar todo, preguntarse todo y sobre todo cuestionenme a mí. ¿Sí? Yo no estoy exento de fallas, así que hay que trabajar en conjunto, utilicen su pensamiento crítico, no me crean todo solamente porque soy el profesor o soy el que está resolviendo aquí el ejercicio. Traten de encontrar sus propias soluciones y eso se logra al principio en base a entender las soluciones de los demás. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.